El saco de Marta Ugarte quedó mal amarrado y ya en el mar se soltó de su atadura. Su cuerpo se deshizo a la vez del pedazo de riel que lo sumergía para emerger el 9 de septiembre de 1976 en la playa La Ballena, cercano a Los Muelles. Desde un helicóptero de la DINA, 9 personas fueron lanzadas al mar ese día. Marta tenía 42 años antes de ser ferozmente torturada y en su agonía ahorcada con un alambre. De las 8 víctimas restantes se desconoce su paradero. El hallazgo de Marta Ugarte confirma que nuestra geografía se había transformado en el cementerio de cientos de desaparecidos. Y nos llevaba un cuento para los cumpleaños, siempre había mucha preocupación por nosotros. No había cumpleaños que no se acordara de nosotros, siempre. No había Pascua que no se acordara de nosotros. Siempre había un detalle ropa, para nosotros. Siempre. Nos hacía la ropa, todo. Lo único que tenía, bueno, mi hermana, eran los ojos, porque quedó con sus ojos abiertos. Yo, ¿sabe qué es lo que pensé conociéndola como ella era? He visto todo. Sé todo lo que pasó. Mi padre se llamaba Juan José Montillo. Él fue miembro del dispositivo de seguridad de Salvador Allende, del GAP, Grupo de Amigos Personales. Y al momento del golpe de Estado, él se encontraba en el Palacio de la Moneda. Muchos años después se pudo confirmar que en Chile la desaparición forzada de personas fue una práctica de Estado que se hizo en forma planificada. Borrar el rastro de miles de detenidos impunemente. Desde el 11 de septiembre, los diversos órganos represores descabezaron a los partidos de izquierda y sus militantes. El círculo cercano de Salvador Allende era un objetivo que marcará el inicio de una historia de violencia que aún no cierra. A ellos los tomaron detenidos en La Moneda, fueron trasladados al regimiento Tacna y estuvieron ahí hasta el día 13 de septiembre. En la mañana de ese día 13 los amarraron de pies y manos con alambres, los tiraron como bultos a un camión y los trasladaron al Fuerte Arteaga, en Peldehue. Ahí a ellos mismos los hicieron cavar la fosa donde después fueron fusilados. A todos los matan por la espalda. Y van cayendo al pozo, que era una noria donde habían querido encontrar agua que no quedó abierta. Y luego, después del último cuerpo que cae, lanzan granadas para que se desmoronen las paredes del pozo y lo sepulte. La principal traba que tiene la justicia para cerrar los casos de los detenidos desaparecidos es que los cuerpos no han sido encontrados. Los órganos y agentes del Estado ocultaron el rastro físico de al menos 1.469 detenidos, siendo los 2 primeros años de la dictadura los más brutales. La mitad de estas personas desaparecidas eran campesinos y obreros no militantes, y 191 víctimas tenían menos de 21 años.
El hallazgo de Marta Ugarte, la primera detenida desaparecida identificada, permite conocer parte de la metodología del horror. Se estima que entre 400 y 500 personas fueron ejecutadas y luego arrojadas al mar a través de los vuelos de la muerte, una de las principales formas de desaparición forzada. Luego de haber sido torturado, cómo hacer desaparecer el cuerpo, tenían que envolverlos en sacos, digamos, y atados a rieles de ferrocarril, de trenes, en donde los lanzaban al mar, digamos. Incluso el mismo que está por acá. ¿Estás segura que es la cama? En la intimidad, el recuerdo y el dolor brotan. No es fácil repasar el trágico final de la tía y hermana. Un testimonio brutal, pero que creemos necesario mostrar para que nunca más se vuelva a repetir. Y tenía este brazo aquí y este otro lo tenía aquí. Oh, dije yo, y le fui a tomar el brazo. Y el brazo estaba pegado de un pedacito de carne, aquí se me soltó para abajo. ¿Y sabe por qué fue eso? Porque antes de tirarlas al mar, les ponían con un corvo aquí, les abrían el vientre. Y a mi hermana, como estaba muerta, se les había caído el riel. Al darle el corvazo, pasaron por el brazo y le cortaron el brazo con huesito. En Villa Grimaldi, lugar desde donde desaparecieron 165 personas, entre ellas Marta Ugarte, está el testimonio nítido del horror. Algunas investigaciones, como la del juez Juan Guzmán, buscaron verdad en el fondo del mar, pero solo se encontraron rieles y un botón incrustado en uno de ellos, pero a ninguna de las víctimas. Para mis 15 años me tomaron esa foto con mi hermano y él está sentado mirándome y muy linda esa foto, sí. Esta fue mi última foto con mi hermano en el barrio donde vivíamos. Luis, con sus compañeros de secundaria, cuando estaba terminando, entonces estaban todo bien arreglado porque seguramente era el último, donde se encontraban todos antes de partir a la universidad. Esta foto es la última del año 73, junio 73. Era dirigente del MIR y era una persona, digamos, muy carismático y tenía dones de líder, él hablaba muy bien. El dolor de miles de familias es no poder despedir a sus parientes, sufrir ante la incertidumbre de su paradero. Durante años el régimen militar oculta lo que ocurre con la complicidad de los medios y la justicia. Tras la aparición de Marta Ugarte se habla de crimen pasional, un montaje como el de los 119 militantes opositores a la dictadura que desaparecen a contar de 1975. La Operación Colombo busca informar falsamente en Chile y el extranjero de enfrentamientos y peleas internas para justificar la masacre. Luis Jaime Palominos Rojas tenía 23 años al momento de su detención. Yo estaba detenida del día anterior y 2 días después de su detención en Villa Grimaldi. A pesar de la evidencia de que si lo ponen en un montaje así es que están dando una salida al problema y diciendo ya están muertos, se mataron entre ellos, esa era la versión de la dictadura, que se habían muerto en la cordillera, que se habían matado entre ellos. A pesar de eso, siempre uno se aferraba a cualquier esperanza.
pueden pensar que es ridículo, pero yo sentí una comunicación con mi hermano hasta los primeros meses del 75. Y de repente, como ya no pude, yo decía, qué raro, ¿por qué tú no te apareces en mi sueño? No sé, yo decía. Y después aparece la lista y dije, ahora yo pienso que ya partiste. O sea, pensé, en el mejor de los casos ya no estás sufriendo y te fuiste más allá. La práctica criminal de eliminar los rastros de las víctimas se extiende a las dictaduras de América Latina. El símbolo NN en alemán significa Nacht und Nebel, noche y niebla, hacer desaparecer a las víctimas para que no se transformen en mártires, para mantener el dolor de sus círculos más cercanos y no dejar evidencia pública del horror. Y vi a Miguel Krasnov-Marchenko, que es el responsable directo de mi detención y de mi compañero en la época, y le pregunté a él qué pasaba con mi hermano. Y dijo, yo sé que cuando ya no salen de nuestros locales ya no son de nuestra incumbencia y hay algunos que los llevan a unos vagones desafectados en el desierto. Entonces yo viví años y años imaginando que habían lugares así, fantasmas en medio del desierto, donde estaban los detenidos desaparecidos. Cuando vino el movimiento el día 11 de septiembre, los marxistas desaparecieron. Se sumergieron, para emplear la palabra que ellos usan. Pero ellos siguen. Estoy seguro que nos van a traer problemas en un tiempo más. Una denuncia anónima hecha en la Iglesia Católica develó esta práctica. En Lonquén, 15 cuerpos aparecieron en una mina abandonada. Eran campesinos que no presentaban ni un solo impacto de bala. Habían sido lanzados al fondo de la mina y murieron por asfixia. El hallazgo de osamentas de 15 campesinos desaparecidos en Lonquén moviliza a Augusto Pinochet, que ordena en 1978 la remoción de todas las fosas que contengan a los asesinados en dictadura. A esa acción macabra se le denominó Operación Retiro de Televisores. En cada una de esas fosas donde desentierran, se sabe exactamente quiénes eran los que estaban ahí sepultados. Prácticamente peinan el país, ¿no? Por el sur, Chihuío, los campesinos de Mulchen, Colonia de Dignidad forma parte de ello también, ¿no? Eso lo hacen los mismos alemanes, digamos, ¿no? Él no obturaba hasta obtener la foto precisa que quería. Estos eran los comedores populares. Bueno, mi nombre es Margarita Maino, hermana, la quinta hermana de Juan Maino. Él era el mayor de 6 hermanos. Desapareció un 26 de mayo de 1976. Que durante la noche se llevaban detenidos desde Santiago o desde distintas partes a Colonia Dignidad, porque era un centro de tortura y de detención. Se estima que entre 80 y 100 personas desaparecieron en ese recinto de exterminio fundado por Paul Schaeffer. El fotógrafo Juan Maino tenía 27 años cuando fue detenido el mismo día que su amigo Antonio Elizondo y la pareja de Elizabeth Recas, embarazada al momento de su detención. Trasladados en un comienzo a Villa Grimaldi, las investigaciones a cargo del ministro Jorge Cepeda permiten en el 2005 encontrar diversas partes de la citroneta de Juan enterradas en las profundidades de Colonia Dignidad. Fue muy fuerte porque lo que me pasó a mí es que yo me aferré a fierros, que era lo último que había tenido Juan. Y no es justo eso. Yo tengo que tener el cuerpo de Juan. Una lapicera, su máquina de afeitar, date cuenta. Pero esto es doloroso. ¿A ti qué te indica que
ser humano que estuvo vivo, que tenía un pensamiento diferente nomás. Hacer pública la memoria herida no es fácil para los familiares. El caso Colonia Dignidad es una de las investigaciones que sigue en curso, a cargo de la ministra Paola Plaza, quien en sus avances pudo hacer confesar a uno de los cercanos de Paul Schaeffer sobre lo que sería el paradero de las víctimas tras la operación retiro de televisores. Tanto en Chile como en Alemania se busca algo de justicia. Lo que se hizo fue escarbar algunas de las fosas comunes con esas personas ejecutadas o asesinadas. Esa acción duró con grúa y todo 2 semanas y se quemaron los restos y se tiraron las cenizas al río que pasa por la Colonia Dignidad. Pensamos que por lo menos una fosa común no volvieron ellos mismos a encontrar. Y todavía se está buscando esa fosa que puede ser intacta, por lo cual podría ahí por lo menos uno rescatar huellas de ADN o algún indicio quiénes están enterrados en esta fosa. ¿Nunca te pasó la sensación de que iba a volver en algún momento, considerando que tenía todo su...? Absolutamente, po. O sea, fuimos a Tres Álamos, con mi mamá le tejimos un chaleco grueso por si pasaba frío. O sea, hay una fantasía de que... Otro tipo de tortura es ir a preguntarle a Tres Álamos, preso por preso que salía. Lo ha visto. De la jerarquía de la colonia, Schaeffer está muerto, el famoso, el que llevaba las fichas está muerto. Yo estuve en la cárcel, hablé con él y le dije, usted está al paso de la tumba. Usted puede decir, ¿me entiende? Le dije, piense en los familiares de los desaparecidos, piense en su creencia cristiana de usted. O sea, yo de chica fantaseaba con que un día iban a tocar la puerta y iba a ser mi papá. Esta foto, ahí está mi papá, ahí está mi papá, ahí está mi hermano y ahí estoy yo. Mira, mi mamá decía que él se dejó bigote justamente como para aparentar más edad de la que tenía. Porque él murió a los 24 años, entonces era muy joven. Desde el retorno a la democracia se han realizado diversos avances en la búsqueda de la verdad sobre detenidos desaparecidos. Pedir perdón a los familiares de las víctimas. ¿Cómo pudimos vivir 30 años de silencio? Nunca más crímenes, terrorismo. Nunca más, porque estos hechos no ocurran nunca más, ni aquí, ni ojalá en ninguna parte del mundo. O sea, en el fondo. La mesa de diálogo instalada entre 1999 y el 2000 genera un hecho insólito. Las fuerzas militares proporcionan por primera vez información sobre las víctimas de desaparición forzada. El informe que se emite en enero del 2001 indica en una planilla, ¿no?, nombre, de fecha de detención, fecha de muerte, organismo que hizo desaparecer a la persona y destino. Son 200. De esos 200, 151 aparecen lanzados al mar. O las cráteres de los volcanes o los lagos. Una cosa es detener, otra cosa es torturar, porque toda esta gente fue torturada. Pero ¿a qué los tiras al mar? Las agrupaciones criticaron la poca información y la falacia en el paradero de detenidos. Apuntaron al mar como último destino de víctimas que fueron encontradas en el patio 29, con el caso del electricista Juan Rivera Matus, encontrado en el Fuerte Arteaga el 2002.
Eso sí, la mesa de diálogo permitió la confesión sobre lugares donde fueron ejecutadas las víctimas antes de la operación retiro de televisores, como la Cuesta Barriga o el mismo Fuerte Arteaga, el último destino conocido de los 27 asesores de Allende, entre ellos el padre de Tamara. Pero cuando el jefe del pelotón que los llevó y los detuvo y todo lo demás, le dio un cáncer terminal, resolvió hablar. Y llamó a la ministra Baldovino, que era la ministra que llevaba la causa. Y la ministra fue a tomarle declaración al hospital. No la dejaron entrar. Y la ministra Baldovino, extraordinaria ministra, extraordinaria persona, se la arregló y al día siguiente, subsiguiente, se cambió el atuendo y llegó con un ramo de flores y se hizo pasar un pariente, un familiar, y la dejaron entrar. La jueza Amanda Valdovinos pudo dar cuenta de ello en el Fuerte Arteaga. Allí fueron sepultados quienes fueron detenidos en el Palacio de la Moneda. Las remociones están claras desde el inicio de la investigación. A los 7,90 metros a 8 metros, bastante, ¿no? Ahí comenzaron a aparecer entonces estos restos óseos. Fragmentos, ¿no? Fragmentos óseos, tengo entendido, no me acuerdo bien, que fueron entre 400 y 500 más o menos, ¿no? Entre huesos, digamos, dientes también, hay piezas dentales. De las 1.469 personas desaparecidas forzadamente, 307 víctimas han sido ubicadas y entregadas a sus familiares. Hijos, padres, hermanas, tías, sobrinas de alguien, sepultados y ocultados cruelmente a lo largo de nuestra geografía. Tamara, quien supo recién en su adolescencia todo lo ocurrido con su padre en 1973, recibió 34 años después, junto a su familia, apenas un fragmento de hueso de Juan José Montiglio. Es demasiado triste, imagínate, cuando nos hicieron la entrega en el Instituto Médico Legal, es una tremenda sábana ahí donde está una partecita así, pero siendo solo un fragmento tan mínimo, de verdad te permite hacer el duelo. La impunidad del pasado repercute hasta hoy. Lo que fue la exhumación ilegal en dictadura minimiza las posibilidades de encontrar más que pequeños fragmentos de los que fueron forzadamente desaparecidos. Nueva información, ¿cierto?, con la que podamos contar, nos va a llevar, desde mi punto de vista, a encontrar eso, o sea, no más que eso, por lo menos en esta zona. No sé, quizás en el norte, en el desierto, sea diferente. Pero en esta zona yo creo que las expectativas debieran ir en ese sentido, o sea, encontrar pequeños fragmentos en los lugares en que en algún momento estuvieron depositados, ¿cierto?, los restos de estas víctimas. Nada compensa esas ausencias en momentos importantes, tu graduación, cuando nacieron mis hijos. Va a estar siempre ese vacío. Aquí vivía un hombre ayer, hoy vive solo su hijo Manuel. Busca a su padre, quiere saber. Las historias de búsqueda se mezclan. Su llanto arde. Kiko fue un hombre que tenía muchos sueños, muchos ideales. También estudiaba música. Su madre dijo, de viaje fue. Pero siempre seguimos buscando. Mi madre acaba de fallecer el año 2017, pero hasta el último suspiro ella buscó a su hijo.
Carlos Elgueta del grupo Iyapu busca a su hermano Luis, desaparecido debido a la operación Cóndor. Ese relato, la cercanía con el dolor, le permitió al grupo crear el himno llamado 3 versos para la historia, 3 testimonios sobre la desaparición en nuestro país. Usted me busca. Yo siento que el drama de los desaparecidos es un drama que es de todos los chilenos. Es una herida profunda en el corazón de nuestro pueblo. Pero yo estoy aquí, soy como usted. Interpretar esta canción nos sentimos parte de eso, parte de esa búsqueda y es algo que es muy emotivo y que siempre nos es muy difícil de cantar por el hecho de que es una historia que aún no ha terminado. Sabemos que nos hemos equivocado, pero tenemos un compromiso y ese compromiso es seguir creciendo técnica, científicamente y poder aportar un rol no solo de identificación, sino que también de acompañamiento y de espacio en derechos humanos. El camino hacia la verdad ha tenido errores y omisiones. En nuestro país, 1.162 personas siguen como víctimas de desaparición forzada y actualmente existen 1.500 causas abiertas. El Plan Nacional de Búsqueda apunta, entre otras cosas, a reconstruir las trayectorias de quienes desaparecieron y revisitar informes como las miles de carpetas con testimonios de conscriptos que fueron parte del régimen y cuyas declaraciones pueden aportar nuevos datos. En alguna proporción muy pequeña, en mi caso, de todas las carpetas que yo revisé, menos de 10 decían relación en términos muy generales con una eventual violación a los derechos humanos. O sea, en ninguna de las carpetas que yo revisé mencionaba algún sitio de inhumación ilegal, no. Pero sí que habían intervenido en algún tipo de afectación a los derechos humanos de civiles. Y en esos casos, ¿cierto?, se ordenó instruir el sumario correspondiente y están en tramitación. O sea, a esas personas, por ejemplo, ¿se les podría buscar para pedirles más información? O sea, eso se está haciendo, sí. No sé dónde está su cuerpo, lo eliminaron, pero está en mí también. Mis hijos y mis nietos todavía dicen el tío Lucho, no me dicen el tío que no está más. Y para mí está vivo en mí. No hay olvido y no hay perdón, porque el olvido de la memoria no muere. Esos son recuerdos que están permanentemente, sobre todo en esta época. Es arrancarle una parte de la vida a una familia sin tener resuelta la muerte. Porque es un sufrimiento, don Claudio, que la verdad que no se puede explicar. Yo digo, tengo mi corazón y mi alma desgarradas.